Práctica 1. Amplificadores operacionales de lazo abierto, presentados por el equipo 4, conformados por Cabrera Baeza, Mauricio Emir, Gómez Jerónimo, Cristian, Martínez Mesh, Jorge Rodrigo y Morgado Morales, Daniela. Detector no inversor de cruce por cero. El detector de cruce por cero nos está indicando que la señal de entrada cruza a tierra o GND. El amplificador operacional funciona como un comparador. Su entrada positiva contrasta el voltaje EI con un voltaje de referencia 0 volt. La salida de ese comparador es debido a que la ganancia es muy alta, se satura, por la cual la salida puede ser Vsat positivo o Vsat negativo. En la siguiente imagen del osciloscopio 1 se muestra que la señal de entrada es de color amarillo y la señal de salida de color azul. A valores positivos de EI se tendrán valores positivos de Vsat y cuando el voltaje de EI sea negativo se tendrá un valor negativo de Vsat. Bueno, ¿a eso a qué se refiere? Esto se refiere que cuando EI es mayor que V, voltaje de referencia o el voltaje inicial es igual a voltaje de saturación positivo, por lo cual el signo de EI es positivo, en consecuencia al voltaje inicial será positivo. Bueno, en la segunda imagen se muestra unas gráficas. Esto se muestra que cuando el voltaje de EI está arriba del voltaje de referencia, el voltaje de saturación es positivo. Cuando la señal de entrada atraviesa el eje de tiempo, quiere decir que atraviesa la Tierra o los 0 voltios, por la cual ocurre una transición. El detector de inversor de cruce por cero. La entrada negativa del amplificador operacional o también llamada entrada inversora se compara al voltaje EI con voltaje de referencia de 0 volt. Este circuito es llamado así por las formas de onda de voltaje inicial en función del tiempo y el voltaje inicial en función de EI, y nuevamente el amplificador operacional está conectado por dos baterías de 12 voltios y un generador de señales, pero en este caso está conectado a la entrada inversora y posteriormente se conectará a un osciloscopio, como bien se muestra en la imagen. En la siguiente imagen del osciloscopio se muestran las señales de entrada de color amarillo y la señal de salida de color azul. Estas señales se da a entender que cuando el voltaje de EI sea positivo, el voltaje de saturación será negativo, y cuando EI sea negativo, el voltaje de saturación será positivo. En pocas palabras, si EI está por encima del voltaje de referencia, el voltaje de inicial es igual a voltaje de saturación negativo. En la gráfica de la segunda imagen se muestra que cuando EI cruza la referencia y pasa a positivo, el voltaje inicial se realiza una transición hacia lo negativo y pasa de voltaje de saturación positivo a voltaje de saturación negativo. A continuación hablaré del detector de nivel de voltaje positivo. En este se aplica un voltaje positivo de referencia a una de las terminales del amplificador operacional. Esto quiere decir que el amplificador operacional va a estar conectado como un comparador para registrar el voltaje positivo. Si el voltaje del generador de señales que se va a detectar se aplica a la terminal no inversora del amplificador operacional, el resultado es un detector no inversor de nivel positivo. Pero si se conecta al lado inversor, entonces se va a tener un detector inversor de nivel positivo. En este caso, al estar conectado a lo que es la parte no inversora, vamos a tener un detector de nivel de voltaje positivo no inversor. Usando la configuración que se está mostrando, vamos a conectar un osciloscopio usando solo 3 canales. El canal A va a ir conectado al lado de la entrada no inversora, el canal B va a ir al lado de la salida del amplificador operacional y el canal C va a ir a lo que es el lado de la entrada inversora.
Este va a ser nuestro punto de referencia a la hora de apreciar la señal en el osciloscopio. Como vemos a continuación, en el osciloscopio tenemos lo que son tres señales. La señal amarilla es la entrada no inversora, mientras que la señal azul o la cuadrada es la salida del amplificador operacional. La señal roja que vemos es la entrada del lado no inversor, que viene siendo nuestra referencia. Ahora bien, en el detector de voltaje positivo no inversor, cuando el voltaje de entrada, que en este caso es el generador de señales, está arriba del voltaje de referencia, vamos a tener que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de saturación positivo. En caso de que este esté por debajo, vamos a tener que va a ser el voltaje de saturación negativo. Como podemos ver, la señal roja está ligeramente por debajo de lo que es la triangular de aquí. Esto que nos da a entender que básicamente el voltaje está arriba de la referencia, por ende tenemos que este voltaje de salida va a ser positivo. Ahora vamos a pasar a lo que es el detector de nivel de voltaje positivo inversor. En este vamos a hacer un pequeño cambio al circuito anterior. Aquí ahora el generador de señales va a ir conectado a la parte inversora, mientras que la referencia va a ir al lado no inversor. En el osciloscopio los canales se van a mantener igual para que podamos apreciar cómo quedan estas señales a la hora de simular. Ya en el osciloscopio podemos apreciar tres señales. La señal triangular amarilla, la cual viene siendo el generador de señales que está conectado al lado inversor. La salida del amplificador operacional, que viene siendo la señal cuadrada azul. Y la referencia, la cual está conectada a la parte no inversora. En la referencia, como podemos ver, tenemos 1.5 volts, que era lo que tenía la batería, y podemos ver aquí también que la señal triangular está arriba de este. Tenemos que en los detectores de voltaje positivo inversor, cuando el voltaje de entrada que está en el lado inversor está arriba del voltaje de referencia, entonces vamos a tener que el voltaje de salida va a ser el voltaje saturado negativo. Y como podemos ver, la señal cuadrada tiende a apuntar hacia la parte de abajo, mientras que en el detector a nivel de voltaje positivo no inversor, la señal cuadrada apuntaba hacia arriba. Como podemos observar, tenemos el circuito detector de nivel de voltaje negativo no inversor. Tenemos que ver la conexión de nuestro circuito. Para empezar, tenemos en la terminal inversora un voltaje de referencia negativo con respecto a tierra, el cual es constante, y en la terminal no inversora del amplificador un voltaje de entrada que varía en el tiempo, que lo proporciona un generador de señales. En las terminales de alimentación positiva y negativa tenemos un voltaje positivo y un voltaje negativo, además de que en la salida tenemos una resistencia de carga en donde se obtendrá el voltaje de salida. Para poder ver el funcionamiento de nuestra simulación tenemos que correrla. Aquí la tenemos. Lo que hace es que cuando el voltaje de entrada es mayor que el voltaje de referencia, entonces a la salida tendremos el voltaje de saturación positiva. Y en caso contrario, cuando el voltaje de entrada es menor que el voltaje de referencia, tendremos a la salida el voltaje de saturación negativo. Esto sucede porque el amplificador operacional está en lazo abierto, debido a que en la terminal no inversora de nuestro amplificador es mayor el voltaje que en la terminal inversora. Entonces lo que hace es cortocircuitar el voltaje de alimentación positivo y se mostrará en la simulación. En caso contrario, cuando sea más positivo el voltaje en la terminal inversora,
que en la no inversora, entonces cortocircuitará el voltaje de alimentación negativo y se mostrará en la simulación. Ahora les voy a hablar sobre el detector de nivel de voltaje negativo inversor. Para esta configuración del lazo abierto se utilizó un amplificador operacional 741. A la entrada inversora de este amplificador se conectó un voltaje de entrada VI, que es el generador de señales. A la terminal no inversora del amplificador se conecta un voltaje de referencia negativo de 1.5 volts. A las terminales de alimentación del amplificador se conectan unas baterías de 12 volts respectivamente polarizadas, y a la salida del amplificador se conecta una resistencia de carga de 10 kilos. Después, para poder observar las señales que se obtienen, se conecta un osciloscopio de tal forma que el canal A se conecta al voltaje de entrada VI, el canal B se conecta a la salida del amplificador y el canal C se conecta a la referencia. Para entender un poco más esto, el funcionamiento de esta configuración es la siguiente. El voltaje de entrada, si es mayor al voltaje de la referencia, el voltaje de la salida del amplificador viene siendo igual al voltaje de saturación negativo, mientras que si el voltaje de entrada es menor que el voltaje de la referencia, el voltaje de la salida viene siendo igual al voltaje de saturación positivo. Una vez teniendo en cuenta esto, se procede a realizar la simulación para entender este funcionamiento. Si podemos observar, en esta señal de aquí se puede ver la referencia de la configuración. La señal triangular amarilla viene siendo la señal de entrada VI y la señal azul viene siendo la salida del amplificador. Ya una vez dicho el funcionamiento, pues tenemos que el voltaje de referencia es 1.5, pero como es negativo, pues aquí es menos 1.5. Nos dice que si el voltaje de entrada VI es mayor que el voltaje de la referencia, entonces el voltaje de la salida viene siendo igual a el voltaje de saturación negativo. Y nos dice también que si el voltaje de la entrada es menor que el voltaje de la referencia, entonces el voltaje de la salida viene siendo igual al voltaje de saturación positivo, y de esta manera podemos ver cómo está funcionando esta configuración.